Hay una pregunta que nadie se está haciendo. Entre el 3 y 5 de agosto, es decir, hoy, lunes 3 de agosto, Tocopilla va a recibir autoridades, empresarios, técnicos y representantes de distintos territorios de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Cerca de 250 personas llegarán a participar en el preforo de los territorios subnacionales del Corredor Bioceánico Capricornio. Y probablemente durante estos días escucharemos palabras conocidas: desarrollo, integración, turismo, inversión, puerto y futuro. Palabras grandes, palabras muy atractivas. Pero en Tocopilla existe una palabra mucho más difícil de pronunciar: cumplimiento. Porque esta ciudad no necesita solamente que le expliquen cómo podría ser su futuro. Necesita saber cuándo ese futuro va a comenzar a reconstruirse. Bienvenidos a la pregunta incómoda. Aquí no venimos a decirte qué pensar, venimos a hacerte pensar. ¿Pero qué está en juego? Para entender por qué este encuentro importa, primero tenemos que mirar un mapa. ¿Ya? El Corredor Bioceánico Capricornio pretende conectar el Atlántico con el Pacífico mediante una ruta terrestre por más de 2.300 kilómetros, es decir, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Serán mercancías provenientes del corazón productivo sudamericano, podrían cruzar el continente y llegar a los puertos del norte chileno para continuar hacia los mercados de Asia-Pacífico. Y ahí, en ese punto, aparece Tocopilla, una ciudad portuaria que lleva años buscando una nueva alternativa de desarrollo económico. La promesa es enorme: transformarse en una pieza logística del comercio sudamericano. Pero hay una cosa súper sencilla, que es aparecer en un mapa, y otra, la verdad, que es muy distinta: es aparecer en las inversiones. 85 millones no son 85.000 millones. Aquí vamos a necesitar detenernos un poco, porque existen dos cifras que pueden confundirnos fácilmente. El preforo conceptual contempla aproximadamente 85 millones de pesos provenientes del FNDR para financiar la realización de la... Pero existe también otra cifra: 85.000 millones de pesos. Este es el monto anunciado para intervenciones de la Ruta 24 que conecta Tocopilla con Calama. Son recursos totalmente diferentes. Una va a financiar un evento y la otra corresponde a infraestructura. La discusión interesante, la verdad, que es otra. ¿Qué obtenemos después de gastar esos 85 millones? Porque organizar un encuentro internacional tiene un costo. Eso no es necesariamente el problema. El problema aparecería si después de las fotografías, los discursos, las reuniones y todos los estudios que se van a presentar, simplemente no ocurra nada. La carretera que puede cambiar todo. Y aquí llegamos probablemente al punto más incómodo de esta historia. Puedes construir un puerto, puedes atraer inversionistas, puedes organizar encuentros internacionales, puedes hablar durante horas y horas y horas sobre integración sudamericana. Pero los camiones necesitan algo bastante menos glamuroso, la verdad. Y son las carreteras. La Ruta 24 conecta Tocopilla con Calama y constituye una de las vías fundamentales para cualquier aspiración logística de la comuna. Hay inversiones anunciadas para mejorar distintos sectores: 3 pistas, bermas, pavimentación, iluminación y mejoras también en la Cuesta Montecristo. Obras proyectadas hasta el 2028. Son buenas noticias. Pero al mismo tiempo existe una contradicción difícil de ignorar, porque el Ministerio de Obras Públicas decidió no incorporar la Ruta 24 del proceso de concesión que se esperaba fortalecer esta conectividad. Entonces aparece una paradoja. Queremos convertir Tocopilla en una puerta hacia el Pacífico, pero todavía discutimos cómo mejorar adecuadamente el camino que llega hasta esa puerta. Por otra parte, también se desprende que nuestra ciudad ha escuchado muchas promesas. Quizás por eso también existe un poco el escepticismo. Y para entenderlo hay que volver 20 años atrás. Específicamente a un 14 de noviembre del año 2007.
¿Qué tiene esa fecha? Esa fecha fue el terremoto que sacudió a nuestra ciudad con una magnitud de 7.7. Casas destruidas, edificios dañados, familias esperando soluciones. Entonces, para ese entonces comenzó una palabra que acompañaría durante años a la ciudad: reconstrucción. Pero reconstruir tomó mucho más tiempo del esperado. Hubo retrasos, hubo empresas que quebraron, familias quedaron esperando viviendas, proyectos que avanzaron lentamente y el proceso finalizó por allí más o menos como el 2015, es decir, 8 años después del terremoto. Hoy 2026, las construcciones de Alto Covadonga presentan problemas y hasta el día de hoy no tienen solución. Pero también hubo algo positivo. El Teatro Andrés Pérez, por ejemplo, terminó convirtiéndose en una infraestructura destacada. Pero aquella experiencia dejó algo difícil de medir: desconfianza. Porque cuando una ciudad escucha durante años que algo va a llegar, aprende a distinguir entre un anuncio y una obra terminada, pero bien terminada. ¿Y el turismo? Bueno, el preforo también hablará de turismo. Y Tocopilla tiene argumentos. Covadonga, su costa, la primera playa artificial del país, la torre del reloj de Coya, la iglesia Nuestra Señora del Carmen, historia minera, historia portuaria, patrimonio industrial y paisajes costeros. Ahí entra también quizá otro debate si están bien cuidados o no. Pero ahí existe un detalle importante. Tocopilla, como ciudad, nunca ha sido declarada zona de interés turístico. Dentro de la provincia, quienes se consiguieron esa declaratoria fueron María Elena y Pedro de Valdivia. Entonces, nuevamente aparece una diferencia entre potencial y realidad. Tocopilla puede convertirse en un destino turístico, pero todavía falta construir institucionalmente ese destino. Porque tener lugares interesantes no significa automáticamente que vamos a tener una industria turística. Se necesitan rutas, servicio, promoción, infraestructura, inversión, planificación y continuidad. Entonces, vamos al comienzo. Lunes 3 y hasta el 5 de agosto van a llegar cerca de 250 personas a Tocopilla. Habrá conversaciones sobre integración, turismo, seguridad, pueblo originario, desarrollo económico. Y uno de los elementos importantes sobre la presentación del estudio conceptual relacionado entre el sector remanso y las posibilidades de desarrollar un tema portuario. Eso importa. Porque antes de construir hay que estudiar, antes de invertir hay que planificar y antes de ejecutar hay que sentar actores en una misma mesa. Por eso sería quizá un poco injusto decir que el preforo no sirve para nada, antes incluso de realizarse. Pero también sería ingenuo afirmar que por su simple realización Tocopilla ya aseguró un local, un puesto, un lugar privilegiado dentro del corredor bioceánico. No lo ha hecho. El preforo, la verdad, que no es la meta. Es apenas una posibilidad para comenzar a abrir el camino. Y quizás ahí está el verdadero conflicto de la historia. Durante décadas hemos confundido 3 cosas: anunciar, planificar y ejecutar. No son lo mismo. Los anuncios generan titulares, un estudio genera documentos y una obra genera cambios. Y Tocopilla, la verdad que ya conoce las 3, pero especialmente también conoce la espera. Porque una ciudad no vive de estudios, no vive de fotografía de autoridades, no vive de discursos sobre su potencial, vive de ejemplos, de inversión, de carreteras, de empresa, de turismo, de infraestructura y también de oportunidades. El corredor bioceánico puede representar una oportunidad extraordinaria, probablemente una de las mejores oportunidades económicas que Tocopilla ha tenido en décadas. Tocopilla ya sabe lo que siente esperar. La pregunta es si esta vez la espera va a valer la pena. Porque mientras Tocopilla analiza su futuro, otras ciudades también se están preparando. Antofagasta, Mejillones, Iquique, y fuera de Chile aparecen incluso gigantes como Chancay de Perú. El comercio internacional no elegiría un puerto por cariño, ni por historia, ni porque la ciudad necesite desarrollo, la verdad. Van a elegir porque necesitan eficiencias, costo, infraestructura, seguridad, conectividad y tiempo. Porque eso quizás la pregunta no es si Tocopilla lo merece o no. Simple, forma parte del corredor bioceánico.
Quizás la pregunta es otra. ¿Estamos haciendo lo necesario para que el corredor necesite pasar por Tocopilla? Porque la verdad existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Además, considerar como dato adicional que Argentina y Paraguay arrastran retrasos técnicos y financieros. Dentro de algunos días tendremos autoridades internacionales reunidas aquí en Tocopilla. Habrán discursos, fotografías, acuerdos y probablemente nuevas promesas. Pero el verdadero resultado no se va a ver en estos 3 días. Recién, porque tenemos que mirar por allí por el año 2027, 2028, quizás también hasta el año 2030. Y comprobar cuántos estudios se transformaron en proyectos, cuántos proyectos consiguieron financiamiento. Y de todos esos, cuántos terminaron convirtiéndose en obras. Entonces, ¿el corredor bioceánico será finalmente la oportunidad que cambie el futuro de Tocopilla? ¿O dentro de 10 años más vamos a estar recordándolo como otra gran promesa que nunca terminó de llegar? Bajo esa lógica, la pregunta del día de hoy es, ¿el corredor bioceánico es una oportunidad histórica o simplemente es una promesa más? Porque el desarrollo no se mide por las veces que una ciudad aparece en un discurso. Se mide por las veces que una promesa termina convirtiéndose en realidad. Las noticias cambian mañana. Las preguntas correctas pueden acompañarnos toda la vida.